Ecuaciones lineales. Ya está. Definición. Aquí tenemos la definición de lo que es una ecuación lineal, ¿va? ¿Qué le dice la definición de la ecuación lineal? Les dice, una ecuación diferencial de primer orden de la forma, vean, aquí, ¿qué es lo que tenemos en la parte de aquí? Bueno, en lo que lo explico, vayan anotando también esta definición, ¿ok? Les dice, una función a1 por x por la derivada de y respecto a x más otra función, que es esta parte de aquí, función a subíndice 0 multiplicado por y, que va a ser igual a ¿cuánto? A otra función que será que g de y. Estos coeficientes, esta parte de aquí que estoy seleccionando, también esta parte de acá, hacen referencia a que tanto como la y que teníamos en la parte de acá, tanto como la derivada, pueden estar acompañados o siendo multiplicados ya sea por x, por 2, por 4, por un seno, por una función trigonométrica, por una función exponencial, por una función logarítmica, etcétera, ¿ok? De esa manera. Lo mismo aplica en la parte de aquí y por ende la función g de x cuadrado más 2, 1 más 3x, seno de secante, tangente, hiperbólico, etcétera, ¿no? Cualquier función que tengamos en la parte de aquí, dice. Se dice que es una ecuación lineal de variable dependiente y, en la variable dependiente y. Recordemos que la ecuación lineal o cuando hablamos de linealidad de una ecuación es porque la y que tenemos en la parte de aquí debe de ser de qué grado. Grado uno. De grado 1, muy bien, debe de ser de grado 1. Cuando esta y, que es la variable dependiente, ¿okay? Sea, por ejemplo, cuadrado, cúbico, entonces ya no podríamos considerarlo como una ecuación lineal. ¿Ok? Sería una ecuación no lineal y para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ya tendríamos que utilizar la ecuación de Bernoulli, que más adelante vamos a verla, previo a ver este método nuevo que vamos a ver, ¿ok? Muy bien, imagino que ya notaron la definición, ¿no? Ahora, esta parte de aquí es la forma estándar, ¿ok? Una forma estándar. ¿Por qué se le llama forma estándar? Porque ahí la derivada, que es esta parte de aquí, tiene coeficiente de cuánto? De cuánto, de 1, ¿ok? Te dice, al dividir ambos lados de la ecuación 1, ¿ok? Que es la ecuación 1, esta parte de acá, ¿entre qué lo dividieron? Lo dividieron entre A1 por X, ¿ok? A1 por X. Y resultó esta parte de aquí. Dice, el coeficiente A1X se obtiene de una forma más útil, la forma estándar de una ecuación lineal, que es esta parte de acá. Muy bien. De aquí nace el método que se llama factor de integración. ¿Por qué factor de integración? ¿O por qué este método después de variables separables? Porque cuando una ecuación diferencial ya no la pueda separar, no puede separar las variables y acomodarlas cada uno con su diferencial de x, cada uno con su diferencial de y. Cuando ya no se puede separar, pues tendría que utilizar factor integrante. Y si no se puede factor integrante, pues tengo que utilizar homogéneas. Si no se puede utilizar homogéneas, pues me voy a exacta. Si no es exacta, me voy a Bernoulli. Si no es Bernoulli, pues ya tendría que verificar si es de orden superior o no. ¿Ok? Y verificó, realizar otros métodos para resolver, o artificios matemáticos para poder resolver la ecuación diferencial. Pero, en primera instancia, si una ecuación diferencial ya no la puedo separar, ¿qué quiere decir? Resolverla por separación de variables o variables separables, pues está el método de factor integrante. Entonces, vamos a escribir acá en el pizarrón, ¿verdad? Voy a borrar esta parte de acá. ¿Ok? Nada más ya escribieron ahí la definición. Entonces, vamos viendo por la parte de acá. Les dice, método de factor integrante. Vayan escribiendo ahí. Método del factor integrante.
Allí en su libro les mencionó una ecuación en la definición de lo que es una ecuación lineal que les decía que si tengo algún coeficiente A1 de X por la derivada de Y respecto de X, más, por ejemplo, A0 de X por Y igual a ¿cuánto? A una función, en este caso, una función g de X, ¿no es cierto? Entonces, de aquí se llegó a obtener una ecuación estándar. ¿Qué ecuación estándar? La ecuación estándar les dice de la siguiente manera: derivada de y respecto de x más p de x por y, que es igual ahora a una función nueva que le vamos a llamar f de x. Pero ¿cómo se llegó a esta conclusión? Ahí mismo les está diciendo, se obtuvo de dividir el coeficiente entre toda la ecuación diferencial, ¿ok? Para llegar a la forma estándar. Y de esta manera ubicar automáticamente este factor, este que se va a llamar P de X, que va a multiplicar a Y, que más adelante vamos a saber para qué lo vamos a utilizar, ¿ok? O para de qué me va a servir y saber identificar cuál es P de X y ya está. Muy bien, vamos comenzando. Vean, para resolver, utilizar el método del factor integrante, yo debo de verificar algo. Debo de verificar que la derivada de y respecto de x tenga coeficiente de 1. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden nuevamente, álgebra básica. Si tú tienes un número 2 por x al cuadrado, ¿esto qué es? Es el que, es el exponente. Esta parte de aquí es la que, es la incógnita variable. Y esta parte de aquí, ¿quién es? Es el que, es el coeficiente. Hasta ahí estamos bien. Ese es el coeficiente. El número u otra función que acompañe o que esté multiplicando a quién, a la variable, a la incógnita, que a su vez puede estar elevado a un exponente o a su vez no, ¿ok? Eso es el coeficiente, esta parte de aquí. Entonces, la ecuación que yo vaya a tener en la parte de aquí, ¿a qué me refiero con ecuación? Aquí, en lugar de A1 de X, puede ser, por ejemplo, X cuadrada por DY sobre DX. Puede ser, por ejemplo, también 2 por DY sobre DX. Puede ser, por ejemplo, vamos a poner coseno cuadrado de X por DY sobre ¿cuánto? Sobre DX, ¿ok? A eso me estoy refiriendo, o a eso se refiere. A1 de X, o sea, es una ecuación, es un coeficiente que va a multiplicar ¿a quién? Que va a multiplicar en este caso a la derivada de Y respecto de ¿qué? Respecto de X. Es lo que les está diciendo en la parte de ahí. Y lo mismo aplica ¿en dónde? Lo mismo aplica acá, ¿sí? A0 de X es otra ecuación que va a multiplicar ¿a quién? A Y. Tal cual multiplicaba esto a la derivada, aquí pasa lo mismo. Puede ser coseno en la parte de aquí, puede ser seno, cualquier función trigonométrica, logarítmica, exponencial o polinómica, cuando de álgebra, multiplicado por y. Y va a ser a una función g de x. Cuando, ¿a qué entendemos función g de x? Nos entendemos a que va a ser igual a ¿cuánto? A x cuadrada, a x cúbica, raíz de x, raíz de seno, x al cubo, tangente, secante, cotangente, cosecante, etcétera. Cualquier otra función en la parte de acá, distinta de cero, ¿ok? Distinta de cero. Si es igual a cero sería homogénea, pero si es igual a una función g de x o una función g de x, entonces aquí ya estaríamos hablando de que de una función totalmente que no homogénea, ya está. Muy bien, entonces, primero, ¿qué es lo que debo de verificar? Que tenga de coeficiente 1. Si no es así, pues habría que utilizar un método para que tenga coeficiente de ¿qué? De 1. ¿Qué método se va a utilizar? Pues dividir esta parte de aquí entre toda la ecuación diferencial. Muy bien. Primero, 1. Identificar que la derivada, o mejor dicho, que el diferencial
El diferencial, cuando hablo de diferencial me estoy refiriendo a quién. A la derivada de y respecto de x tenga coeficiente de 1. Tenga coeficiente de 1. Ya está. ¿Ok? Tenga coeficiente de 1. ¿Ok? Es lo primero que yo debo de identificar. Que el diferencial, o sea, esta parte de aquí, tenga coeficiente de 1. ¿Ok? Si no tiene coeficiente de 1, tal es el caso de esta ecuación diferencial que tenemos expresado en la parte de acá, no tiene coeficiente de 1. ¿Su coeficiente cuál sería? A1 de x. Como no tiene coeficiente de 1, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues bueno, voy a reescribir la ecuación diferencial y escribo A1 por x por el diferencial de y respecto de x más A0 por x por lo que viene siendo en este caso y, que va a ser igual a una función que, a una función cualquiera que sea g de x. Voy a dividir toda la ecuación diferencial entre ese coeficiente que no es 1. ¿Tengo coeficiente de 1 aquí? No, no tengo coeficiente de 1. ¿Ok? Como no tengo coeficiente de 1, entonces voy a utilizar este coeficiente para dividirlo entre toda la ecuación diferencial, que es en la parte de acá. Entonces, tomo este valor y divido a mi ecuación diferencial. Ahora sí, esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Por qué hago esto? Porque quiero eliminar esto de acá. Quiero que esta parte de aquí llegue a una forma estándar. ¿Cuál era su forma estándar? Recuerden. Derivada de y respecto de x más ¿cuánto? Más una función p de x por y que es igual a ¿cuánto? A una función que, a una función g de x, ¿ok? Por eso estoy eliminando esta parte de acá. Ahora, a1 por x entre a1 por x, o a1 de x, perdón, se elimina. Nada más te quedaría diferencial de y sobre diferencial que de x. Ahora, más a0 de x entre a1 de x te quedaría a0 de quién? A0 de x entre ¿cuánto? Entre a1 de x. ¿Multiplicado por quién? Obviamente multiplicado por y, que va a ser igual a ¿cuánto? G de x entre a1 de x me quedaría como a1 de x entre g de x. Ya está. Aquí ya tengo coeficiente de 1. Ahora únicamente defino esto y esto como otra nueva función y ya se acabó. ¿Qué función estamos utilizando? ¿O qué función se utilizó? Se utilizó lo que es P de qué? P de X. Y acá se utilizó la función que funciones f de X, haciendo referencia a que son el resultado de qué? De A1 de X entre G, perdón, aquí es al revés, entre G de X entre ¿cuánto? A1 No se de, preocupe, profe, también ¿qué? es humano, también se puede equivocar. Y en la parte de acá, A0 de X entre ¿cuánto? Entre A1 de X, ¿ok? Entonces, para llegar a ello, voy a borrarlo nuevamente, ya se lo aprendieron, imagino por ahí. Tenemos lo siguiente, tenemos la ecuación diferencial, vamos a hacer un cambio de variable, tenemos que P de X es igual a ¿cuánto? A 0, A sub 0 de X entre ¿quién? Entre A sub 1 de ¿quién? De X. Y vamos a decir que ahora la función de X va a ser igual a la función g de X sobre A sub 1 de ¿quién? De X. Ya está. Esto es igual a esto es igual a esto. Ya está. Entonces, me quedaría como diferencial de Y sobre diferencial de X más ¿cuánto? Más P de X multiplicado por Y, que va a ser igual a ¿cuánto? A una función que, a una función f de X. ¿Ok? Y ya está. Ya llegamos a la forma que, a la forma estándar. Nada más llegamos a la forma estándar. Ahora hay que resolver esta ecuación diferencial. ¿Cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Primero, identificar el valor de P de X. Identificar el valor de P de X. ¿Okay? Vean, estos no son los pasos, son simplemente puntos claves nada más. ¿Okay? Y ahorita voy a poner un ejemplo y ya les voy a dictar los pasos a seguir.
Muy bien, identificar el valor de qué? De P de X. ¿Quién es P de X? P de X es el valor de quién? De la división o el resultado de la división que me dé de dividir quién? A sub índice 0 de X entre A sub índice 1 de quién? De X. ¿Okay? Eso va a ser P de X. P de X nuevamente es lo que acompañará a quién? A Y. Eso es lo que va a ser P de X. O el resultado de la división que nosotros tengamos en dónde. Ahí, que es lo mismo que en dónde. Acá. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, P de X va a ser igual a ¿cuánto? A sub índice 0 de X entre A sub índice 1 de X. Ahora, ya que lo hemos identificado, ¿ok? Aquí ya estamos, ahora sí, recurriendo al procedimiento para poder resolverlo. Anteriormente, expresándolo en su forma estándar, que es esta parte de acá, ahora ya podemos pasar al siguiente nivel, que es calcular P de X. ¿Ok? Cuando se identifica o cuando se calcula P de X, ¿cuál es el siguiente paso? Calcular el factor integrante. Ahora sí, ya viene calcular el factor integrante. ¿No? ¿Ok? Calcular el factor integrante. Calcular el factor integrante. Pero ¿cómo calculo el factor integrante? Ahí no le atiné. A ver, ahora sí le atino. Ahí está. ¿Cómo se calcula el factor integrante? El factor integrante se calcula mediante la siguiente fórmula. Puedo borrar. A ver. De este lado cabe. Muy bien. Ahí está. Esto continúa acá. 3. Factor integrante. ¿Cómo calculo el factor integrante? Es bien fácil. El factor integrante se va a representar como mu de x, que va a ser igual a Euler elevado integral de quién? De P de x por el diferencial que el diferencial de x. Esa es la fórmula para calcular el factor integrante, ¿ok? Ya está. Así de fácil. ¿Ok? Ya está. Esa es la fórmula para calcular el factor integrante. Entonces tenemos aquí que mu de x va a ser igual a Euler elevado a integral de quién? De P de x. ¿Pero cuánto vale P de x? A 0 de x entre A1 de x. Entonces aquí voy a escribir A0 de x entre ¿cuánto? A1 de x. Por el diferencial que de x. El resultado de esa integral será mi factor integrante. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con ese factor integrante? Pues simplemente ya empezar a resolver la ecuación diferencial. ¿Ok? Nuevamente, identifiqué que la ecuación diferencial tenga coeficiente de ¿qué? De 1. ¿Ok? Pero como no tiene coeficiente de 1, pues tomé el coeficiente que tenga el diferencial, que es esta parte de aquí, por ejemplo, y lo dividí entre la ecuación. O sea, agarré ese número y lo dividí entre toda la ecuación diferencial. Ya está. Aquí logramos obtener un ¿qué? Un coeficiente de 1, ¿sí? Y esta parte de aquí lo definimos como otra nueva variable, que la cual la estamos llamando P de X. Ahora este P de X le corresponde a todo esto. Y ese P de X va a multiplicar ¿a quién? Va a multiplicar a Y, tal cual lo expresamos en ¿dónde? En la parte de acá. Y la división, o el resultado de la división de G de X entre A1 por X, nos dio una nueva función F de X. Es como decir X cuadrado entre X me da otra nueva función que se va a llamar ¿qué? X, ya está. 1 entre 2, si yo lo divido para obtener decimal, me daría 0.5. Me está dando ahora otro ¿qué? Otro valor. Es lo mismo. Estamos definiendo ahora como otra nueva función F de X, ¿ok? Acá está. Forma estándar. Después identificamos P de X, que P de X no es nada más y nada menos que esta parte de acá, y que siempre será el valor que multiplica a quién? Que multiplique a Y por la parte de dónde? Por la parte de acá, ¿ok? Ahora, calcular el factor integrante. Factor integrante, acá está. Calcula el factor integrante.
Euler elevado a la integral de p de x por dx. ¿Pero cuánto vale p de x? P de x es igual a ¿cuánto? A 0 de x entre a1 de x. El resultado que me dé en la parte de aquí, ese será mi factor integrante. Ahora, ¿qué hago con ese factor integrante? Bueno, con ese factor integrante lo que voy a hacer ahora es multiplicar a la ecuación diferencial en su forma estándar. ¿Cuál fue la ecuación diferencial en su forma estándar? Este de acá, ¿ok? Esta fue la ecuación diferencial a la cual yo llegué, a la forma estándar. Entonces, a ver, ¿puedo borrar, chavos? ¿De este lado? Sí. ¿Sí? ¿De este lado? Muy bien. Sí. No, de que copio, profe. No más. ¿Hasta dónde puedo borrar? ¿Hasta aquí? ¿De aquí Listo, hasta ya. arriba? ¿O qué puedo borrar? Todo, profe. Sí, profe, toda esa parte. ¿Todo esto puedo borrar de No. este lado? Y ya dale vuelo a todo. Ya borré todo, profe. Muy bien, voy a borrar de este lado. Ahí está. Entonces, esta parte de aquí ya llegamos a la conclusión que efectivamente esta es la forma. A ver, no veo el pizarrón. A ver si se ve. Ahí está. Entonces llegamos a esta conclusión de que esta sí es su forma estándar. Entonces, yo voy a obtener lo siguiente ahora. ¿Qué sería? Diferencial de y, voy a anotar la misma ecuación de y más antes. Lo voy a identificar como forma estándar para que este de acá. Forma estándar, ya está. ¿Dónde habíamos quedado? En el factor integrante, ¿no? Tenemos que el factor integrante, mu de x, era igual a Euler elevado a la integral de quién? De a0 de x o el resultado de esta división, ¿ok? Ya está. Ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, o lo que hice es lo siguiente. Sería 3, 4. Se multiplica el factor integrante, vamos a ponerle f integrante, por en su forma estándar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo tomo este valor, obviamente no va a ser este mismo cuando veamos problemas, pero haciendo referencia, Euler elevado a la integral de a0 de x entre a1 de x por dx, que multiplica a la derivada de y respecto de x más p de x. ¿Qué viene siendo p de x? P de x viene siendo nuevamente esta parte de acá, ¿ok? Por y, es igual a ¿cuánto? A la función f de qué? F de x, ¿ok? Ya está, ¿ok? A la hora de multiplicarlo, en la parte de aquí, ¿cómo te quedaría? Te quedaría toda esta ecuación junto con esto con esto ¿qué? Con esta parte de aquí, y de ahí que procede, derivar implícitamente, ¿ok? Vamos a hacerlo. Euler elevado, vamos a reemplazar todo esto como p de x nada más, porque sabemos que es igual a p de x, ya está, por la derivada de y respecto a dx más lo que viene siendo p de x por Euler elevado a la integral de ¿cuánto? Elevado a la integral de quién? De p de x por dx multiplicado por y, que va a ser igual a la función f de x por Euler elevado a la integral de p de x. Ya está, ¿ok? Después, ¿qué se hace? Se deriva implícitamente, ¿ok? Te quedaría como diferencial, voy a escribirlo de aquel lado porque aquí no va a caber. Voy a empezar por aquí.
Quedaría de la siguiente manera. ¿Diferencial de cuánto? Pues de lo siguiente. Vean, del resultado que te dé en la parte de acá, ¿ok? Del resultado que te dé en la parte de aquí, ¿ok? Ahorita, de momento, si me da, por ejemplo, 1 entre x y el resultado es x, me quedaría como una mente 1, ¿ok? Pero no. Aquí me quedaría diferencial de cuánto. Euler, la integral p de x multiplicado por y. Diferencial de x igual a cuánto. A lo siguiente. A la función f de x igual, o perdón, integral de p de x de x, ¿ok? Y ahora sí, ya viene lo que ustedes ya saben hacer. Viene resolverlo por variables por variables separables, ¿ok? Viene por resolverlo por variables separables. Voy a borrar esta parte de acá, ¿ok? Creo que ya lo notaron. A ver, ¿ya lo notaron? ¿Ya lo notaron, chavos? La parte de acá abajo. Muy bien. Sí, sí. Entonces, ahí ya viene a utilizar el método de separación de variables, ¿ok? Está dividiendo, pasa que multiplicando, ya está, separación de variables. Entonces me quedaría diferencial de lo que es Euler a la integral de ¿quién? Integral de p de x multiplicado por y, que va a ser igual ahora, voy a borrar esa parte de acá, que va a ser igual ahora a la función f de x por Euler elevado a la integral de ¿quién? De p de x multiplicado por dx, y automáticamente integro. Una derivada integral se elimina y nada más te quedaría Euler elevado a la integral de ¿quién? De p de x multiplicado por ¿quién? Por y, que va a ser igual. Esto, como todavía no tenemos valores, pues simplemente se representaría como una integral de la función f de x por e, en la integral de ¿quién? De p de x por dx, y esto por dx. Se despeja y tenemos que y sería igual a ¿cuánto? Integral de ¿quién? De la función f de x por Euler, la integral de p de x por el diferencial de x sobre Euler elevado a la integral de ¿quién? De p de x por el diferencial ¿qué? Por el diferencial de x. Y automáticamente hasta acá ya encontraríamos una solución a la ecuación diferencial original, que es este de acá, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí únicamente utilizamos puras letras, sin números ni nada más, ¿ok? Normalmente es así, ¿ok? Preguntas hasta aquí, chavos. Si se dan cuenta, es un método bastante sencillo. Ahorita, pues obviamente no les pusimos valores ni nada de eso, por ejemplo, x cuadrada, ni nada, pero ahorita el ejemplo que voy a poner, ahí sí le voy a poner pasos y todo eso, ¿eh? Para que no se preocupen. Simplemente fue una explicación un poquito más sencilla, bueno, rápida, por así decirlo. ¿En qué consiste el factor integrante? ¿Sí? Nuevamente, consiste en que en una ecuación diferencial que ya no puedo separar la y de una función x. Es cuando ya no lo puedo separar, ¿sí? ¿Separarlos para qué? Para resolverlo por variables separables. Entonces, cuando no lo puedo separar y está de esta forma, o aproximadamente de esta forma, esto puede estar allá negativo, ¿no? Simplemente lo paso para acá positivo para que se quede exactamente igual. Pues sigo los pasos que anteriormente, o de los puntos claves que yo les fui dictando, o que les fui escribiendo por la parte de acá, hasta obtener su forma su forma estándar, que es la que teníamos por la parte de acá, ¿va? Pero ya lo borré. ¿Ok? Y de ahí continuar con el procedimiento hasta encontrar una parte o una forma en la cual ya pueda separar las funciones, las pueda agrupar y ahora sí resolverlo mediante cálculo
mediante cálculo integral, tal cual fue como lo hice en donde, en la parte de acá, ¿ok? ¿Ya lo ven, chavos? Básicamente, pues es eso, ¿sí? Es eso, y ya está.